agradezco la comunicación con Héctor Márquez Pitol. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por tomar esta comunicación. No, encantado de platicar con ustedes, con tu auditorio, a tus órdenes. Gracias. Oye, Héctor, pues de entrada, ¿a qué se refiere este tabulador de enfermedades? ¿Cómo se ha modificado? ¿Desde cuándo existe? ¿Y por qué es importante que estemos enterados del mismo? Sí, pues mira, todos los temas lo que se refiere a la Ley Federal del Trabajo no es la excepción, debieran estarse revisando periódicamente. Así como tenemos una actualización pues que es muy conocida cada año fiscal, donde vemos qué cosas se modifican para deducirse, para pagar impuestos, etcétera. Todo el tema laboral también debiera estarse revisando. Es de los temas que desafortunadamente más hemos descuidado y concretamente de lo que estamos hablando de las enfermedades, pues fíjate que no se había actualizado esta tabla de padecimientos laborables desde 1970, o sea, estamos hablando de hace más de 50 años. Entonces, es un tema definitivamente que imagínate todo, no solo lo reciente del COVID, que para todos es nuevo, no es novedad, pero es nuevo, y bueno, pues, ha habido otras muchas enfermedades que en esta época ya hemos ido conociendo. Entonces, al respecto, ya se pronunciaron nuestros diputados, ya pasa a la Cámara de Senadores, esto fue la semana pasada, en donde al final están aprobando pasar de 161 que antes eran los padecimientos que podían considerarse como enfermedades de trabajo a 194. Dentro de todos estos, pues sí se incluye lo del COVID, se incluyen muchos tipos de cáncer y también se incluye enfermedades mentales. Bueno, hay muchos padecimientos, inclusive de la vista. Para muchos ha sido novedad que con el uso de las computadoras, pues ahora se enferma uno más también de la vista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que al poder ser consideradas como enfermedades de trabajo, todas estas nuevas, pues ya puedes ser acreedor, si desafortunadamente la desarrollas, a que se te dé una incapacidad de tipo laboral. Y entonces esto pues es que puede ser definitivamente que tengas una incapacidad temporal, permanente, o inclusive se te tenga que pagar una indemnización porque fue causada finalmente por temas laborales. Entonces, al respecto, pues es básico, lo importante a destacar es una lista que pues es muy larga de estar mencionando, pero en resumen te diría eso, que son tipos de riesgo de enfermedades que tienen que ver no solo con el COVID, ni solo con el nuevo tema del trabajar desde casa, que se lastima la espalda, sino también con cosas más profundas como son temas de la vista o temas de cáncer inclusive. Oye, Héctor, pero por ejemplo, alguien puede decir, estoy enfermo de estrés, estoy enfermo de depresión. Estas enfermedades que les han llamado del siglo XXI, se puede decir, padezco esta enfermedad, obviamente ya diagnosticada por un médico, y decir, es por mi trabajo, es por culpa de mi trabajo, es por la actividad que realizo, así se podría decir. Y en todo caso, si es así, pues ¿cuál sería la responsabilidad del patrón? Sí, en efecto, mira, antes había dentro de estas listas de enfermedades algunas que no existían. Tomando el ejemplo que me pones, ahora precisamente con las nuevas leyes y ahora si se llega a aprobar finalmente esta nueva lista de enfermedades, sí puedes decir, oye, pues yo tengo este tema, digamos, tal cual lo acabas de mencionar, de estrés o parecido, en donde se tiene obviamente pues una serie de requisitos o cosas a revisar, pero se puede dictaminar la enfermedad, pues la desarrollas. No es nada más de que digas, vayas al médico, quiero decir que me siento enfermo, pero no tengo ningún síntoma, ¿no? Sino que suponiendo tal cual que es cierto y que entonces has desarrollado
un padecimiento a causa del estrés, entonces el médico terminará diagnosticando que esa enfermedad, y si está catalogada como que es una enfermedad que puede haberse desarrollado por una situación de trabajo, entonces implica una incapacidad de término laboral. De repente, tal vez algunos no estemos muy familiarizados con cuál es la diferencia. Entonces, si tú desarrollas una incapacidad laboral, pues bueno, el patrón tiene una responsabilidad de pago que tiene que hacer, en este caso el IMSS también, y esas enfermedades de tipo laboral, pues finalmente son pagadas de forma diferente a lo que te cubre la incapacidad, el porcentaje de tu sueldo, a que si fuera una enfermedad que no tuvo que ver en nada con tu empleo. Entonces, sí es muy importante y bajo las nuevas NOM que se han ya sacado sobre el tema de estrés laboral que pones de ejemplo, pues entonces sí puede ser diagnosticado como una enfermedad que tuvo su origen por el tema del trabajo. Uh-huh. Ahora, 194 enfermedades son muchísimas, es decir, puede entrar, vamos, no podrían enumerarse las 194, pero pueden entrar muchísimas. ¿Cómo cuidar, Héctor, que haya una realidad sobre lo que se está planteando, que no haya algún abuso y por parte del patrón también que se comprometa a cumplir y que no se vaya a un tema legal en el sector laboral porque pues no te enfermaste por mi culpa, el trabajador pues sí, es decir, que se meta en un problema así largo, que dure mucho tiempo? ¿Esto puede ocurrir o está totalmente legalizado? Y bueno, al ya ser parte de la ley, estarían como norma, como ley, cuáles son los padecimientos que pueden ser catalogados como enfermedades de trabajo. Y esto quiere decir, regresando a los ejemplos, que pues si tú se te desarrolla en el peor de los casos un tipo de cáncer, pues no lo está el empleado imaginando, sino que realmente padeces de tal enfermedad. Entonces, y si está en el catálogo, en la lista de las enfermedades que pueden considerarse como enfermedades de trabajo, pues es cuando ya se catalogan como tal. Y te digo, tal vez el ejemplo más feo sea eso de cáncer, pero simplemente un tema de carácter de vista, que ahora con las computadoras muchos hemos padecido ya de enfermedades de la vista. Si es que está el padecimiento como tal en el catálogo, entonces no entra. Finalmente el empleado está enfermo, o si le dio COVID, lo de menos ya es de, oye, ¿y dónde fue que te dio el COVID? ¿En el trayecto, en tu casa, fue tu familia o fue tus compañeros de trabajo? Bueno, el hecho es que sí tiene la enfermedad, pero entonces ya después, si además esa enfermedad está en el catálogo de las enfermedades de trabajo, es que será pagada por el IMSS y por el patrón de una forma diferente. Uh-huh. ¿Y cómo está la disposición de los patrones? Porque pues, se podría pensar que quizá haya alguna animadversión a esto porque salen perjudicados en términos económicos, financieros, pero pues tú que estás muy involucrado en estos temas, ¿cómo ves la posición de los patrones para aceptar y cumplir con la ley? Sí, mira, pues bueno, definitivamente son momentos todavía difíciles. Post-COVID tenemos una situación de inflación, una situación en muchos países de recesión económica. México, pues estamos padeciendo de volver a poder salir adelante, volver a abrir todas las empresas que se cerraron, inclusive algunas que ya no volverán a abrir. Y entonces, hemos ahorita pues tenido varios temas en carácter laboral que van incrementando el costo de ser un empleador formal. Entonces, bueno, cuando llegan temas como otra vez, pues es un tema difícil porque pues al final implica costos, pero digamos que en un sentido estricto de un empleado, pues qué bueno que la enfermedad pueda catalogarse, porque en ese momento, pues repito, sí es cierto que la persona está enferma. Entonces, al estar catalogada como enfermedad de trabajo, digamos que estamos mejorando nuestra ley, al final lo que debemos vigilar en el país es que, y es lo que hacemos en la AMECH, que es una asociación de
de patronos que buscamos que haya un incremento en el trabajo digno y formal. Y dentro de esto de digno, pues qué bueno que la ley en términos de incapacidades o de las enfermedades de trabajo esté actualizada. Entonces, es a favor, sí tiene sus costos, pero el ambiente en este caso pues es muy concreto de cuidar al talento y cuando alguien se te enferma, pues lo tienes que respaldar como patrón. Y bueno, por otro lado, pues sí hay que cuidar de no enfermarse. O sea, al final a nadie le conviene, empezando por el empleado. Claro, porque también esto puede ser un incentivo para que los patrones tengan mejores condiciones sanitarias, ¿no? Porque al final de cuentas va en su beneficio que el empleado no se enferme y no vaya pues a argumentar que fue por el centro de trabajo, porque no sé si se tengan consideradas algunas inspecciones si alguien adquirió una enfermedad en un centro de trabajo y dice fue ahí, pero tendrían que ir investigaciones, supongo, para comprobar que exactamente esto ocurrió. El patrón se puede proteger brindando mejores condiciones laborales y esta ley, digamos, sería un incentivo también para ello, ¿no, Héctor? Correcto, fíjate que como un ejemplo práctico que hemos estado ahorita platicando con ejemplos, pues antes de COVID había menos normas de limpieza en general en las empresas. Hoy era muy común ir de repente a algunos lados donde los baños inclusive pues era algo muy desagradable entrar, olores y que la persona de limpieza pues a lo mejor lo había hecho el día anterior y ahora pues ya hay un cuidado de tener una limpieza todo el tiempo, que la misma gente busca lavarse entonces las manos constantemente, en fin, las condiciones como apuntas de cuidado, tanto temas de limpieza como de seguridad en general en las instalaciones son ahora mejores que antes de la pandemia. Entonces sí al final otra vez conviene a todos el cuidar y los patrones pues parte de lo que tienen que ahora como regla en general y que se vaya cada vez avanzando más es seguir manteniendo estas reglas inclusive de ciertas distancias, lugares que no estén completamente encerrados o temas hay veces de los filtros de aire acondicionado, darle mantenimiento a todos sus sistemas de ventilación, cosas que de repente pues descuidamos antes y ahora son súper necesarias. Ahora, solamente una pregunta más, Héctor, porque sabemos que en México gran parte de la economía es informal. Esto sí, de lo que hemos estado hablando está regulado con los empleos formales, pero ¿qué pasa con los empleos informales que a veces ni siquiera se tienen detectados, negocios patito, que están encerrados, que están ocultos? ¿Qué pasa con estos? Obviamente no van a entrar aquí, obviamente se hacen acreedores a otro tipo de sanciones, pero el tabulador no puede considerarse en este tipo de trabajos o también se podría aplicar. Y desafortunadamente, pues a la gente que trabaja en la informalidad, pues no se le dan vacaciones, no se le dan ninguna prestación de ley y estos temas de que la enfermedad esté catalogada como de trabajo, pues no aplica. Entonces es parte por lo que tenemos que luchar, que fíjate, hoy el 55% de los empleados en el país están en la informalidad. Claro. Entonces, aunque hay avances, pues solo son para inclusive menos de la mitad, ¿no? Entonces, otra de las razones por las que de ninguna manera la gente debe emplearse en la informalidad. Como te decía en la AMECH, sabemos que hoy el cáncer en materia laboral es precisamente la informalidad. Entonces el INEGI nos dice que hay 3 millones de empleadores, el IMSS nos dice a mí solo 1 millón me paga Seguridad Social de sus empleados. Entonces sigue siendo un problema enorme el que la lucha por combatir la informalidad en el país no se ha atacado realmente. Hay esquemas que necesitamos implementar, reglamentar, entre ellos en una forma muy importante el que todo el empleo eventual, temporal, que de repente puede ser inclusive nada más por 2-3 días. Ahorita viene muy pronto el tema del 10 de mayo y entonces se contrata más personal para, por ejemplo, servicios, ventas. Y ese personal, si no está bien reglamentado, pues lo contratan en la informalidad. Entonces tenemos que poner ahora reglamentos
que no son tan difíciles de imaginar, que no son tan difíciles porque ya otros países lo han hecho, en donde podamos reglamentar que quien contrata lo haga siempre en la formalidad, reglamentando que las empresas que suministran ese personal pues estén súper vigiladas, controladas, que hacen los pagos concretos y todos los impuestos, derechos, incluyendo las prestaciones de ley, y el tema de seguridad social pues sigue siendo cada vez más importante. Te decía que el 55% está en la informalidad, pero muy afortunadamente vemos estados en donde están alrededor del 30%, como es en el norte, y desafortunadamente hacia el sur, estados que están en el 80% de informalidad, imagínate. Entonces necesitamos trabajar para que todos transitemos dentro de nuestro mismo México, a lo mejor sin compararnos con otros países, pero ¿cómo le hacemos para todos llegar al 30%? Si hoy estamos en el 55%. Entonces sí hay cosas que han hecho en otros estados que digo, no está tan difícil copiarnos a nosotros mismos, pero si no nos vamos sobre el objetivo de combatir la informalidad, pues aún con estos avances, como puede ser esto de que se revise la ley al respecto y pasemos a que más enfermedades estén catalogadas, pues no estamos beneficiando a toda la población, cuando nuestras leyes, nuestra Constitución dice que pues todos tenemos derecho a tener las mismas oportunidades, y en materia laboral pues es algo que hay que súper cuidar. Pues todo un tema y muy interesante. Gracias, Héctor, por compartirlo con toda la audiencia de Cuesta Arriba, porque es un tema pues bien importante, que las personas estén interesadas, los que están buscando trabajo, que sepan algunos de los derechos que tienen. Y bueno, esta información de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano sin duda servirá, y por ello te agradezco esta charla. Gracias, Héctor, y buenas tardes. Muy buenas tardes.